Hola, buenos días, soy Asun. Voy a explicaros cómo dar de alta el sistema Mytel SIP-DEC en MyVoice Office 400. Tenemos dos antenas RFP y dos terminales, un Mytel 612D y un Mytel 632D. Vamos a utilizar el servidor DHCP de Office 400. Entramos en configuración, red IP, servidor DHCP, configuración del servidor. Activamos el servidor DHCP para los equipos de Mytel y definimos un rango de direcciones IP. En este caso vamos a dar de alta dos antenas, por lo tanto he creado dos direcciones IP. Y conectamos la antena OMM, la que va a ser la maestra. Partimos de versión 6.0 en la antena y ella sola por configuración accederá a Office 400 y se actualizará el software correspondiente a la versión con la que estamos trabajando en el servidor de comunicaciones. En este caso la 4.1. Vale, vemos en direcciones IP del servidor que ya ha asignado a la MAC de nuestra antena OMM la dirección IP 192.168.1.140. Nosotros aconsejamos que la OMM siempre tenga una IP estática para asegurar que ante cualquier reinicio del servidor o de la antena, la IP que se le asigne a la OMM sea siempre la misma. En este caso pulsamos modificar y reservamos, aplicamos y de esta manera ya queda reservada la IP 192.168.1.140 para nuestra OMM. Lo siguiente que vamos a hacer en sistema DEC SIP-DEC es configurar los parámetros del sistema Mytel SIP-DEC. Tenemos que indicar quién va a ser nuestra OMM, que hemos fijado en la 140. Nosotros no vamos a utilizar en este ejemplo OMM secundaria. Si fuera necesario, pues aquí definiríamos su IP. Le indicamos un nombre, webinar, por ejemplo, y el código de autenticación. Nosotros usamos 1234. Es el código que vamos a utilizar para el registro de los terminales en la antena. Vamos a crear también unos códigos FAC, que son unos códigos que nos permiten ejecutar funciones desde los terminales inalámbricos. Por ejemplo, vamos a crear el almohadilla 9 para activar estas funciones en los terminales y el 1 para habilitar el registro, 2 para deshabilitarlo, 3 para hacer el login de usuarios y 4 para hacer el logout. En este punto aplicamos y una vez hecho esto, si queremos podemos crear salas de conferencia para poder realizar conferencias desde los terminales inalámbricos. Pulsamos más y le asignamos un número cualquiera que no coincida con el plan de numeración. Pulsamos OK y aplicamos. Con esto se ha creado el fichero de configuración para el sistema SIP-DEC. El fichero se llama ipdec.cfg, que será el que se descargue la antena para realizar la autoconfiguración. Y lo último que tenemos que hacer en Office 400 será crear los usuarios. Como vamos a dar de alta dos terminales, me voy a crear dos usuarios, por ejemplo el 25 y el 26, y le asignamos terminal. Vamos a utilizar el interfaz Mytel SIP, esto ya nos lo crea automáticamente, y el tipo de terminal Mytel SIP-DEC. Aplicamos. Vamos a utilizar licencias Mytel SIP y vamos a cambiar el PIN de los usuarios. Lo vamos a necesitar para hacer el login de los usuarios.
Ponemos, por ejemplo, 1111, aplicar. Y lo mismo en el caso del 26. Uno, uno. Confirmamos. Aplicar. Con esto se crean los ficheros de configuración para los usuarios. Vamos a verlos en mantenimiento, administración de archivos, explorador de archivos. En la carpeta TFTP encontraremos el ipdec.cfg, que os he comentado que contiene los parámetros que hemos configurado para el sistema MyTelSITDEC, y los ficheros 25.cfg y 26.cfg, que son los usuarios. Vamos a ver el ipdec.cfg. Y podemos comprobar que tenemos el servidor FTP para la actualización del firmware, el nombre que le hemos asignado, webinar, la dirección IP del servidor de configuración, Office 400, la 133, en este caso, el servidor NTP para configurar la hora, el código de autenticación para el registro, el 1234, que hemos asignado, la creación de la sala de conferencia, que le habíamos puesto el número 60, por ejemplo, los códigos FAC, el buzón de voz, el 899, las teclas, las aplicaciones XML para crear las teclas en los terminales, y el directorio LDAP. Es importante tener activado el servicio LDAP en MyVoice Office 400 para que en el fichero de configuración quede definido el acceso al directorio y de esta manera los terminales podrán acceder a la agenda del sistema. Como veis, tenemos también creados los ficheros de configuración para los usuarios. En este momento, la antena ya se ha descargado los ficheros de configuración que hemos creado en Office 400, por lo tanto ya podemos acceder al sistema OMM al que le hemos asignado la IP 140. Entramos con usuario y contraseña por defecto, OMM, y nos pide cambiar contraseña. Aceptar. Y nos va a pedir también cambiar la contraseña del usuario root. Aceptar. Para activar el sistema tenemos que asignarle un park. A partir de 6.0 no va a ser necesaria cargar licencia hasta 5 antenas, porque vienen incluidas, y también el codec G729. Esto significa que, en nuestro caso, por ejemplo, con 2 antenas no tenemos que entrar al servidor de licencias, pero sí que seguimos necesitando asignarle un par. La manera de asignarlo puede ser o bien online, si desde la OMM tenemos acceso a Internet, o bien con una importación manual para el caso en el que el entorno de red donde tenemos el sistema no tenga conexión a Internet. Si pulsamos Solicitud Park Online, automáticamente la antena se conecta al servidor de park y se descarga el park correspondiente, con lo cual queda configurado. Os voy a explicar el método de importación manual, puesto que requiere un par de pasos intermedios para que veáis claro cómo hacerlo. Si pulsamos en importación manual, se nos abre una ventana en la que nos indica la dirección web donde tenemos que conectarnos y nos da la opción de descargarnos el fichero solicitud de park. Este fichero nos lo tenemos que descargar porque cuando vayamos a un entorno de red donde tengamos acceso a Internet, desde ese PC nos conectaremos a esta dirección web
y tendremos que cargarle este fichero solicitud de park. Vamos a guardarlo. Es el fichero que se llama request.park. Aceptar. Vale. Y nos vamos a la dirección web que nos indica. Lo tengo guardado como Mytel Park Manager. Como veis aquí, para conseguir un park para nuestro sistema, nos pide que carguemos el formulario. Es el formulario que hemos obtenido de la OMM, el request, que se llamaba Request Park. Lo cargamos y automáticamente nos genera un fichero respuesta. Este lo tenemos que guardar y posteriormente, cuando volviéramos al entorno de red donde tenemos conexión con nuestra OMM, tendríamos que hacer la importación de ese fichero respuesta de park que hemos obtenido. Lo hacemos desde importar fichero park. Examinar. Respuesta. Importar. Vale, se reinicia el sistema, que siempre ante un cambio de park se reinicia. Vamos a esperar. Accedemos ya con el nuevo password. Vale. Y vamos a ver que nos ha configurado ya el parque. Y lo siguiente que tenemos que hacer es asignar el dominio regulatorio correspondiente, en nuestro caso EMEA. Aceptamos. Y verificamos que ya tenemos el sistema operativo, con licencia integrada hasta 5 estaciones base DEC, como os decía, y el G729 también viene incluido. De esta manera ya tenemos creado un sistema SIP-DEC en MyVoice Office 400 con una antena, con la OMM. Para dar de alta una antena adicional, lo que vamos a hacer es conectar la antena y darle a iniciar. No tenemos que entrar por OMC a la antena a definirle los datos de IP, puesto que se las va a descargar del servidor de configuración, servidor de HCP, perdón, y automáticamente la OMM la va a detectar. Voy a conectar la antena a la red. Vamos a esperar que obtenga una IP a través del servidor. Os voy a enseñar la cámara para que veáis los LED. En este momento está en naranja, este primer LED. En el momento en que esté en verde, nos indicará que ya ha obtenido IP del servidor de HCP. Vamos a ver. Está arrancando. Vale, ya la tenemos en verde. Si actualizamos aquí en las unidades de radio, vemos que ya la ha detectado. Esta es la segunda antena. Lo único que tenemos que hacer en esta segunda antena será activarle el DEC. Aceptamos. Y automáticamente esta antena ya pasa a formar parte de este sistema SIP-DEC. En el clúster 1, como veis, tenemos la antena OMM y la antena que se acaba de registrar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dar de alta los terminales. Para ello vamos a terminales DEC e iniciamos la suscripción. Cogemos el terminal y entramos en el menú Sistema, Nuevo Sistema, Suscripciones, nos pide el código de acceso, espere, correcto. Ya tenemos el terminal suscrito a la antena. Ahora tenemos que hacer el login del usuario, tenemos que asignarle un usuario.
Para ello podemos hacerlo por menú o podemos usar las funciones que hemos definido. Si recordáis, almohadilla 9 para activar las funciones desde los terminales y el 3 habíamos definido para el login. Así que pulsamos almohadilla 9, 3 y el número de usuario, 25 en este caso, OK. Espere, me pide el PIN, el que he modificado en el usuario y he puesto 1111, OK. Espere, logado. Vale, en este momento ya me aparece visible en la lista de los terminales DEC el que acabo de logar. Para dar de alta al siguiente terminal, os voy a explicar cómo podríamos utilizar, en el caso de una ampliación a posteriori, vamos a un cliente, no tenemos que conectarnos vía OMP o vía web a la OMM, sino que podríamos activar la suscripción desde el propio terminal, cualquiera de los que ya haya registrado en el sistema, simplemente marcando los códigos FAQ. Vais a verlo. Detengo la suscripción, sería el caso que os encontraríais cuando llegáis a un cliente a ampliar un terminal. Desde cualquier otro que ya haya registrado, en mi caso voy a utilizar el terminal que acabo de registrar, el 25. Desde el 25 pulso almohadilla 9, que es el acceso a los códigos FAQ, y el 1, que hemos definido para habilitar el registro. OK. Me dice espere. Y si yo ahora refresco, veis que la suscripción está permitida. Si pulso almohadilla 9, 2, que es el código que he definido para deshabilitar el registro, almohadilla 2, OK, espere. Si refresco, veis que la suscripción se queda deshabilitada. Bien, almohadilla 9, 1. Lo volvemos a habilitar. Vale. Ahora, desde el nuevo terminal, desde el que quiero suscribir, tendría que ir a menú, sistema, nuevo sistema, código de acceso, 1, 2, 3, 4, suscripciones, espere. ¿Correcto? Vale. Y ahora ya, como tengo habilitada la suscripción, solamente tendría que marcar los códigos FAQ que he definido para logar el usuario, que sería el almohadilla 9, 3 y número de usuario, 26 en este caso. ¿OK? Me pide el password 1111, que es el que he definido para este usuario. OK, logado. Ya me indica que está logado y en la lista de los terminales vemos los dos suscritos. Ya tenemos dado de alta el sistema SIPDEC con 2 terminales registrados, 2 usuarios logados en MyVoice Office 400. Como veis, no hemos tenido que entrar a configurar en las antenas nada más que el PARC y asignarle el dominio regulatorio EMEA. La detección de la segunda antena ha sido automática, simplemente le hemos activado el DEC. Quería enseñaros alguna particularidad que creo que puede seros útil. Por ejemplo, si introducimos la IP de la PBX, podemos acceder al portal de usuario. Para ello tenemos que logarnos. Vamos a salir de aquí, que estamos como admin, y vamos a entrar con el usuario 25, por ejemplo. Utilizaremos como nombre de usuario el número, 25, y como PIN el que le hemos definido en el usuario, el 1111. 1111. Iniciar. En este portal podemos ver, por ejemplo, los estados de presencia, podemos activar uno u otro e incluso podemos definirlo.
Podemos definirle las acciones que queremos que tengan asignada cada uno de ellos. En la mensajería vocal podemos activar uno u otro saludo. En cuanto a desvíos de llamadas, también podemos activar diferentes tipos de desvíos. Y en el menú protección podemos activar pues, protecciones contra llamada en espera, intrusión, desvíos, etc. Aquí en el área de teléfonos podemos ver los teléfonos que tiene asignado este usuario, incluso configurarse las teclas con las funciones que se deseen. Podemos cambiarle el idioma al terminal y en contactos podemos crear la agenda privada del usuario. En datos personales podemos modificar el PIN. Pues esto es todo en cuanto al portal de usuario. Y lo siguiente que os quería enseñar es respecto a la ubicación de las antenas. Desde el UMP vamos a entrar. Tenemos una herramienta que es la de monitorización. Si pulsamos la lupa, una vez accedemos, que nos puede dar una idea de qué problemas podemos estar teniendo en una instalación SIP-DEC. Accedemos a estaciones base DEC y en vista sincronización desplegamos el menú que aparece oculto a la derecha y habilitamos la ubicación de las antenas y mostrar todas las antenas. Vale. Con esto nos permite desplegarlas, que las tenemos aquí, una encima de otra, y colocarlas. Bueno, para ver la sincronización entre ellas, la posición que tengan en este plano, en realidad es indiferente. Esto sirve para que cuando cargamos una imagen del edificio, de la planta, podamos situarlas donde corresponde y hacernos una idea de dónde están. Una vez que las hemos colocado en el plano, desactivamos la ubicación y con el botón derecho pulsamos en cada una de ellas para activar la supervisión. De esta manera vemos los niveles que hay en decibelios de emisión y recepción en cada una de ellas. Para que os hagáis una idea, os quiero mostrar una transparencia en la que vemos cuáles son los niveles recomendados. Vemos los diagramas en verde que se refieren a los niveles que tenemos que respetar para poder hacer handover. Es decir, en las zonas de solapamiento entre dos antenas tiene que haber unos niveles mínimos de 60-65 decibelios. Por debajo de ahí ya no se asegura que se pueda realizar correctamente el handover, puede haber cortes de comunicación. Y por otro lado, en este diagrama vemos también en azul cuáles son los niveles que nos aconsejan para la sincronización aérea. Esto se refiere a la sincronización entre antenas. Para que dos antenas funcionen en un mismo clúster, es decir, para que pueda haber handover entre ellas, es necesario que sean visibles aéreamente. Y esos niveles de visibilidad no pueden disminuir de menos 70 decibelios. Esto lo podemos comprobar en el UMP. Si nos vamos a lista de unidades de radio, hay una columna que se llama estado de sincronización. En este caso es correcto. Si en algún momento en esta columna aparece una lupa, esto significa que la antena correspondiente ha perdido visibilidad aérea con alguna de las demás. Es decir, para asegurar el handover, para que puedan funcionar en un mismo clúster, cada antena tiene que tener visibilidad aérea al menos con una de las restantes, para que puedan acceder así en cadena a la OMM. Si tiene una lupa, significa que ha perdido esa conexión. Las soluciones serían o reubicar esa antena, de manera que recupere la conexión, de que vuelva a alcanzar los niveles de sincronización aérea, o, si esto no es posible, habría que sacarla a un clúster diferente. Pero en este caso ya no podría haber handover. En esta pantalla
por si os interesa, podemos incluir más columnas. Hay muchísimos datos que podemos ver de cada una de las antenas. ¿Vale? Lo podéis configurar a vuestro gusto. Y en principio, esto es todo lo que os queríamos mostrar, que es, en definitiva, dar de alta un sistema Mitel SIP Deck en MyVoice Office 400 de manera sencilla. Muchas gracias a todos.